Hola chicas, el día de hoy nos estamos encontrando para explicar el tema de la evaluación programada que es el Renacimiento. Entonces, para eso ustedes hicieron su consulta, han visto unos videos, también les voy a publicar la guía y con esto cerramos pues el tema. Listo, cualquier duda no duden en escribirme personalmente al correo. Listo. Eh, Vamos a iniciar entonces hablando sobre el Renacimiento y para eso entonces yo me voy a poner pequeñita y miramos y voy conversando sobre el tema. Listo, el Renacimiento, muy importante que lo veamos. ¿Qué es el Renacimiento? Entonces tenemos aquí esta información. El Renacimiento es el nombre dado a un movimiento cultural que se produjo en Europa occidental en el siglo XV y XVI, llamado como el Quattrocento y Cinquecento italiano. Sus principales exponentes los cambios más importantes se dieron en Italia, muy importante, y en el arte va a ser muy importante. Se produce una renovación de todas las ciencias, tanto las naturales como las humanas. Italia va a ser el centro de este movimiento artístico. Esto coincide prácticamente cuando se acaba la Edad Media con el descubrimiento de América y se acaba el paradigma que hablábamos el periodo pasado de la tierra plana, arriba el cielo, abajo el infierno. Con el descubrimiento de América, que fue el viaje que hizo Colón a las Américas, se descubre que la tierra ya es redonda y cambia la mentalidad y empezamos una nueva etapa. En ese aspecto entonces tenemos que el Renacimiento, yo voy a aumentar acá un poquito para que ustedes lo vean un poco más. Listo, igual esto se los voy a... Es un movimiento cultural de los siglos XVI, XV-XVI, conocidos como les dije el Quattrocento y Cinquecento italiano. El Cinquecento pasa a Europa. En el siglo entonces renacía el antiguo saber. ¿Qué pasa? En la Edad Media todo se perdió, se llama renacimiento porque renacemos, vamos a rescatar los pueblos antiguos, renovar los espíritus, vamos a crecer las ciudades y se hace un desarrollo muy amplio. Listo. ¿En qué ámbito se dio? En el literario aparecen grandes representantes. Tenemos a Erasmo, a Cervantes y a Dante Alighieri, y tenemos el Decamerón, grandes obras como el Quijote de la Mancha, etcétera, que son los que nos van a apoyar en este momento. A nivel económico se establece el capitalismo, se acaba el feudalismo, nace la burguesía, los bancos. A nivel científico va a predominar la razón, que permite el desarrollo de la ciencia. A nivel político aparecen los estados nacionales. ¿Cuáles van a ser las causas del Renacimiento? Pues primero los grandes inventos como la brújula, la imprenta y la pólvora, ¿sí? Tenemos también que permiten descubrimientos geográficos como el descubrimiento de América, la influencia de los enemas hacia Constantinopla y el poder de los turcos, y el enriquecimiento de las ciudades a nivel industrial y comercial. A nivel de las artes tenemos grandes artísticas, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael con sus grandes obras, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Listo. Voy a Listo. ¿Cuál va a ser el? Entonces va a acabar la Edad Media y tendremos lo siguiente: aparece un nuevo contexto económico, se acaba Europa feudal y aparecen nuevas prácticas capitalistas, el auge de la burguesía que permiten los mecenas. Ya hemos visto que los mecenas son aquellos que apoyan económicamente a los artistas. El antropocentrismo va a predominar sobre la importancia del individuo, es el ser humano, y aparece una nueva mentalidad del orígenes del Nuevo Mundo por la colonización en América Latina. Se da importancia a la razón, lo que se llamará el humanismo. El hombre va a ser más importante, y van a redescubrir la cultura clásica, que es la cultura clásica, Grecia y Roma, aportando naturalismo a las pinturas. En el arte es antropocéntrico, o sea que pone en el centro la atención del ser humano, frente al teocentrismo, que era en la Edad Media, que el centro era Dios. El Renacimiento no es anticatólico, lo que pasa es que ya se dan cuenta que por medio del temor a Dios no podemos hacer nada, y retoma la idea de que Dios dio a su Hijo para venir a la tierra. Cristo también fue humano, entonces se es volverlo humano, es decir que Cristo pudo reír, pudo llorar, se pudo enamorar, pudo muchas cosas, y que las iglesias es para los seres humanos, ya no para Dios. Junto entonces promueve la recuperación del arte greco-romano, recuperando la representación del cuerpo humano que se había perdido en la Edad Media, y aparecen los temas religiosos por montones y van a tomar algunos elementos profanos de la mitología clásica y van a volver a buscar la belleza ideal, ¿sí? Se considera al ser humano la obra más perfecta de Dios y se preocupan por el estudio de la naturaleza y la anatomía humana.
Los arquitectos van a tomar líneas simples y la armonía de las proporciones. Los artistas van a descubrir e implementar la perspectiva. Muy importante esto que es el tema. Por fin el artista va a poder representar la profundidad de las cosas y es el tema que vamos a empezar a ver en el dibujo, aprenderlo a representar la profundidad de las cosas por medio de las matemáticas. Los escultores van a recuperar la proporción y los cánones de belleza de Grecia y Roma que ya habíamos visto, ¿sí? Los artistas del Renacimiento fueron conscientes de su autonomía, ya no son artesanos, van a tener nombre y van a firmar sus obras. El artista medieval era un simple artesano que trabajaba en su taller y no firmaba las obras, ojo con esto. Y el artista renacentista firmaba y buscaban alcanzar la fama y reconocimiento con ellas, y por eso tuvieron grandes mecenas, que son los quienes apoyaban. Una de las grandes familias de mecenas se va a llamar los Médicis. Además, el artista poseía una gran cultura y capacidad para desarrollar varias disciplinas. Por ejemplo, Leonardo da Vinci, que era un artista científico. El artista renacentista se considera universal. ¿Por qué es universal? Porque además de ser dibujante, va a ser pintor, escultor, arquitecto y va a conocer muchas disciplinas, a diferencia de Leonardo da Vinci, que va a ser considerado un genio y más adelante vamos a ver por qué. Ojo, pero el artista renacentista es considerado universal. Listo. Aparece, Italia va a estar formada por multitud de pequeños estados, pero Florencia y Roma van a ser las centrales, los puntos centrales de este movimiento artístico. En el arte, entonces tenemos que vamos a rescatar los ideales de la Grecia clásica. Entonces rescatamos los estilos arquitectónicos, el dórico, jónico, corintio, que ya conocimos. En la luz de las pinturas van a ser natural, se intenta crear volúmenes por medio del claroscuro. También vamos a descubrir el claroscuro del esfumato, que ustedes ya saben que es la técnica de darle profundidad y volumen a los objetos. El foco de luz procede de arriba en las pinturas y procura distribuirla de manera homogénea. Predomina la línea frente al color, se intenta compensar con tonos fríos y los cálidos. Si vemos esta obra de Rafael llamada la escuela de Atenas, vemos como ya se ven las construcciones, se ve la gente que está a lo lejos, la profundidad en una pintura. Muy importante esto, la perspectiva es el gran descubrimiento artístico del Renacimiento junto con el claroscuro y el esfumato. ¿Listo? La composición va a ser simétrica, un gran eje va a pasar por se llama la escuela de Atenas porque son los grandes artistas renacentistas, perdón, filósofos griegos y romanos. Entonces tenemos a Platón y Aristóteles, y acá abajo aparecen grupos compensados con diferentes en geometría, que ya habíamos visto un poquito de composición, es simétrica y con los diferentes filósofos antiguos. Renacimiento promueve toda la recuperación del arte de la antigüedad greca y romana. Muy importante este es el hombre de Vitruvio, es un dibujo de Leonardo da Vinci, donde vemos que el hombre es la medida de todas las cosas, el hombre es el centro, los edificios son para que el hombre los habite, no para que Dios, ni los gigantes, ni los enanos. Entonces se hace todo con la medida de Dios. En la Edad Media se pensaba que Dios era el centro del universo. En el Renacimiento el hombre queda colocado como centro del mundo y la vida se considera digna de ser vivida a fondo. La principal consecuencia fue una revalorización del mundo y del ser humano. Se redescubren las proporciones del cuerpo humano que ya los griegos nos habían enseñado cómo dibujarlo, por Leonardo y otros artistas, como uno de los grandes logros del Renacimiento. Y vamos a ver cómo estos artistas renacentistas se inspiraron en los antiguos griegos y romanos. Entonces, esos son algunos ejemplos de la recuperación del arte clásico. Eso es el Doríforo de Poricleto, una gran escultura del canon griego. Y vemos cómo Miguel Ángel hace el David en 1500, llevan más de 1000 años de diferencia, y vemos cómo las figuras se van pareciendo unas a otras. Vamos a ver otro, la escultura ecuestre romana, que era de los grandes romanos para exaltar las glorias de Roma. Luego Donatello crea una escultura ecuestre en 1500, también de un general. Vemos cómo el Panteón de Agripina, la cúpula era representada donde estaba el gran panteón público, y Masaccio la ilustra en una pintura. Vemos una Venus púdica, una escultura griega, y como Botticelli la representa muy similar en el Nacimiento de Venus, que es una de las grandes pinturas renacentistas. Las esculturas, los principales cambios que se producen en la escultura del Renacimiento son el interés por el cuerpo humano, siguiendo, imitando los modelos griegos y romanos, las proporciones y volver al desnudo, la búsqueda del volumen y el movimiento, representar la realidad de una forma idealista,
Así nos encontramos con esculturas que en algunos casos era para honrar la memoria de una persona de la ciudad. Arquitectónicamente, ya les dije, la idea es entonces recuperar los estilos griegos y romanos, buscaron el dominio del espacio arquitectónico, introduciendo elementos más simples, proporcionados y ordenados, construyendo un espacio más racional. Se inspiran en Grecia y en Roma, utilizan el arco de medio punto, columnas, frontones y cornisas y cúpulas griegas y romanas. A diferencia del gótico, en donde las dimensiones estaban hechas para Dios, en el Renacimiento el hombre es quien domina el edificio es para el hombre. Listo. Tenemos grandes arquitectos, Filippo Brunelleschi inicia la arquitectura de estilo renacentista, se inspira en el arte clásico, o sea, el griego y el romano, siempre que hablamos de arte clásico es griego y romano, listo. Su obra maestra es la Catedral de Florencia. Tenemos a León Battista Alberti, que trabaja a partir de, es una crista muy notable, vemos cómo busca la proporción áurea, lo que ya habíamos visto de Grecia, en las construcciones y las fachadas de sus iglesias. El Papa Julio II encarga las obras del Vaticano en el Renacimiento, se construye la Ciudad del Vaticano y después de su muerte varios artistas se encargan de su construcción, entre ellos Miguel Ángel, que va a modificar un poco los planos originales y diseña la cúpula de la Catedral de San Pedro. Listo. Pese a que el Renacimiento vive su mayor esplendor en Italia, se expande al resto de Europa, sobre todo en el siglo XVI, con las singularidades propias de cada territorio. En muchos países, el gótico va a seguir dominando. Notre Dame no se había terminado de hacer y se va a seguir haciendo con los mismos planos originales. Mientras tanto, la pintura se va a ir influenciada por el nuevo estilo. Ahora, vamos a ir a hablar un poco más de los artistas, que es lo que más me importa y lo que les hablé en clase. Listo. Entonces vamos a salir de aquí y vamos a Prezi. Ustedes tienen cómo entrar a Prezi, ustedes saben que buscan en internet Oriana, Prezi, Línea del Tiempo o Historia del Arte y encuentran estas diapositivas. Entonces ahí la pueden encontrar. Entonces, se acaba la Edad Media en 1492 con el descubrimiento de América y empezará lo que vamos a conocer como la Edad Moderna. Listo. Esa Edad Moderna entonces se enmarca con el inicio del Renacimiento entre 1400 y 1300 después de Cristo. Como les decía, es un movimiento, esto ya lo expliqué, inicia el mundo moderno y se da en Florencia, esto ya lo expliqué. Los Medici fueron esa gran familia de mecenas, tuvo muchas influencias, entre ellos hubo varios papas, fueron una familia de 4 papas y gente con mucho poder que pagó a los artistas para que tuvieran renombre y por eso los hizo muy famosos y lo hicieron de forma desinteresada, artistas, científicos, escritores, etc. Este es un cuadro que nos habla un poquito de la familia Medici para que lo tengan en cuenta. La familia más importante de mecenas del Renacimiento van a ser los Medici. Listo. Y vamos a ir a hablar de los artistas. Como les dije, los artistas en el Renacimiento son universales porque dominan muchas áreas, pero vamos a tener el primero de todos. El primero de todos tenemos que empezar el Renacimiento con el señor Leonardo da Vinci. Ese es un autorretrato de Leonardo da Vinci. Tenemos la fecha, pero Leonardo da Vinci va a ser considerado un genio porque fue a la vez pintor, anatomista, arquitecto, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico y poeta. Eran demasiadas cosas, por eso fue considerado un genio. Frecuentemente va a ser descrito como el símbolo del hombre del Renacimiento, genio universal además de filósofo humanista, cuya curiosidad infinita solo puede ser equiparable con su capacidad inventiva. En la pintura hay que reconocer las obras de él, tenemos varias, tenemos la Dama del Arminio, vemos el manejo del esfumato y del claroscuro, la más conocida es la Gioconda o la Mona Lisa, pero no es la más importante, ojo con este, es la más conocida y voy a contarles rápidamente porque es la más conocida. Esta obra no fue muy conocida por Leonardo, estaba en el Museo del Louvre durante muchos años y a finales de 1800, principios de 1900, se perdió el museo. Al perderse no había forma de encontrarla, pero antes de que se perdiera habían ya hecho unos registros fotográficos de las obras del Museo del Louvre. Era un museo privado que solamente entraban ciertas personas que permitía el gobierno o la realeza entrar allá. Cuando se pierde, entonces, ¿cómo hacemos para recuperarla?
Pusieron la foto en todos los periódicos. Creo que es la imagen o la pintura más conocida de la historia del arte a nivel mundial. Se hizo famosa porque se publicó en todos los periódicos y salió el dicho que era la más conocida, la más importante de Leonardo. Que la mirada, uno no sabía por dónde miraba, que esa sonrisa, que es tan enigmática. Aparecieron un montón de cosas y mucha gente empezó a hablar de ella. Esto dio origen a novelas, a escritos, a de todo, y simboliza un montón de cosas, se creen que es un autorretrato de él, se dice que Leonardo le tocaba instrumentos para que estuvieran de buen humor y todo eso. Finalmente la Mona Lisa la encontraron al par de años en, en manos de uno de los guardianes del museo. Hoy en día se creó el mito urbano que esa no es la original, que sigue siendo una copia, que la original sigue perdida, se creó todo lo del código da Vinci a partir de ella y un montón de falacias. Fue tanto lo que se habló de ella, fue tan desesperante todo lo que se armó, que un artista llamado Duchamp cogió una lámina de la Mona Lisa, le pintó un bigote y barbita y escribió en la parte de abajo unas iniciales LHOOQ. Me disculpan los acudientes, los papás, si se enojan con lo que voy a decir, pero en francés la deletrar LHOQ se pronuncia LHOQ, que significa ella tiene el culo caliente, porque realmente es una mentira que sea la más importante, es la más famosa gracias a que la robaron, pero no es la más importante de Leonardo y mucho menos del Renacimiento. Listo. Tenemos la Venus del Niño Jesús y Santa la Virgen, el Niño Jesús y Santa Ana. Vamos a encontrar este tipo de imágenes en el Renacimiento llamadas Madonas, que son vírgenes. La obra más importante de Leonardo, la obra que tenemos que reconocer más importante de él, no es la Mona Lisa. ¿Cuál va a ser? La Última Cena. Y no va a ser una pintura sobre lienzo, es una pintura mural. Están en el muro de un convento en Italia. Es la obra más importante donde podemos ver el uso de la perspectiva, el claroscuro, y la creó, es la mejor obra de él, la más serena, la más alejada en un momento muy maluco que estaba viviendo. Además de las pinturas, como Leonardo era un genio, hizo muchos otros descubrimientos, estudios científicos sobre las turbulencias. Ilegalmente fue a abrir cadáveres para entender la anatomía y estudió cómo es el cuerpo humano, cómo se desarrolla un bebé, y el hombre de Vitruvio, que este hombre de Vitruvio que todas conocemos, como les decía, Vitruvio fue un arquitecto romano que hablaba que el hombre debía hacer las medidas de todas las cosas, y a partir de los estudios de Vitruvio, Leonardo crea este dibujo. Listo. Y tenemos muchos inventos, tenemos estos tornillos aéreos, considerados antecesores de lo que va a ser el helicóptero, y tenemos los primeros inventos o los planos para crear una máquina para volar un aeroplano, pero él nunca tuvo la tecnología para hacer una máquina voladora. Solamente los hermanos Wright a principios de 1900 lo logran hacer, pero son las bases para crear los primeros aeroplanos ya con los hermanos Wright. Listo. El otro artista que tenemos que sí o sí, para recordar los artistas más importantes del Renacimiento, para mí me gusta decirles que nos acordemos de las tortugas ninja: Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio, Miguel Ángel Buonarroti y Donatello, que va a ser el escultor. Ahorita vamos a ver, hay otros más, pero las tortugas ninjas tienen los nombres de los 4 artistas más sobresalientes del Renacimiento, uno de los más sobresalientes. El señor Rafael Sanzio, también conocido como Rafael de Urbino, va a ser un gran artista y trabajó como inspector de arquitectura de antigüedades grecorromanas y se interesó mucho por ella. Listo. Este es un autorretrato de Rafael, y de las obras más importantes, la que vamos a recordar de Rafael es la Escuela de Atenas, que ya la hablamos ahorita en las otras diapositivas. Acá vemos a los grandes filósofos griegos y romanos, en el centro Aristóteles y Platón, y son las imágenes más importantes. Es un gran mural que está en el Vaticano, que mide 7,70 metros y su altura mide 5 metros. Es una de las más importantes de él. Listo, y vemos el manejo de la perspectiva, que yo lo hablemos, y acá están todos los personajes que son grandes filósofos griegos y romanos. Vemos otras obras de Rafael, como un retrato de Agnolodoni o la Virgen del Prado, muy parecida a la Virgen de Leonardo, pero si nos damos cuenta, acá los artistas tienen una técnica propia, un estilo propio que los hace únicos. Entonces yo no puedo confundir la Venus de Miguel Ángel, de Rafael, con la Venus de Leonardo. Listo.
Vamos a ir con el señor Miguel Ángel Buonarroti, una eminencia también muy importante. Va a ser arquitecto, escultor y pintor italiano, considerado uno de los grandes artistas de la historia del arte. Va a trabajar en Florencia y en Roma y va a trabajar para los Medici. Triunfó en todo lo que hizo, en la arquitectura fue excelente, en la escultura también. No le gustaba mucho la pintura, pero por imposición del Papa Julio II se le concretó pintar la cúpula, la bóveda de la Capilla Sixtina, que es de los proyectos arquitectónicos y las pinturas más impresionantes que podemos ver en el Renacimiento. De Miguel Ángel, no nos podemos quedar con una pintura como en Rafael. Tenemos que hablar de varias, lastimosamente, hay que recordarlas porque son íconos de la historia del arte. Listo, entonces pilas. Tenemos la Piedad o la Pietà, que es una gran escultura en el momento en que la Virgen descargó a Cristo, que está en el Vaticano. No nos podemos olvidar de la Piedad. Tenemos el David, que ya lo vimos ahorita, es otra gran escultura de Miguel Ángel. Y tenemos la bóveda de la Capilla Sixtina, que la pintó acostado todo el tiempo hacia arriba, pintó todo esto, y la partecita que nos interesa recordar, que la más recordamos, es el centro de la pintura, que es este detalle cuando Dios le da vida a Adán. En ese momento es que se crea el primer hombre sobre la tierra. Listo. Fray Filippo Lippi, muy importante. Este señor cree que es un retrato de él en una obra de él. Va a ser muy importante porque él va de los que va a empezar a trabajar la línea y el dibujo y va a influir a un artista muy importante llamado Botticelli. Fray Filippo Lippi va a ser gran dibujante. Lo vamos a reconocer por estas mujeres bonitas de nariz puntiagudas, pero también lo vamos a reconocer porque no sabe pintar los niños. No sé si ven esos niños, esos angelitos, como con caras de viejitos, de diablitos. No lo sabe hacer. Tenemos esta Virgen con el niño, la coronación de la Virgen, gran colorista, la adoración del bosque, y nos vamos a quedar con esta, recordando de él a Madonna con el niño. Vemos la carita del niño, como les decía, las mujeres son muy bien hechas, pero él no sabe pintar a los niños. Seguimos con Sandro Botticelli. Va a ser muy importante pintor, y no va a pintar temas religiosos, sino más bien mitológicos. Listo. Él va a trabajar con los Médicis y su reputación va a decaer con el tiempo, pero luego va a renacer por el asunto, se van a recuperar sus obras y la importancia del hombre. Tiene obras como esta, reconocemos La Primavera, muy importante de Botticelli, es de las obras más conocidas, y tenemos la primavera como esa mujer que está embarazada, llena de flores, y tenemos elementos mitológicos. Tenemos Eolo en la parte superior derecha, que está soplando, arriba vemos a Cupido y tenemos a las tres gracias al lado. Listo. Es muy importante esta obra de Botticelli, pero la más conocida de todas es El Nacimiento de Venus. Siempre va a tener estas mujeres pelirrojas con barriguitas muy bellas, desnudas. Tenemos Eolo y cómo Venus nació y fue traída pues a la tierra. Tenemos esta otra, Venus y Marte, pero ¿por qué se las traigo? Para que vean que es un patrón, su estilo es particular. El color de la piel de las mujeres, el color del cabello, siempre son como pelirrojizas. Listo. Tenemos a Piero della Francesca, otro gran artista. Piero della Francesca se aprecia sobre todo como pintor especialista en frescos, en pintura mural al frescos. Fue un gran matemático, ayudó al descubrimiento de la perspectiva. Listo. Es uno de los principales fundamentales del Renacimiento, aunque jamás va a trabajar para los Médicis. Este se cree que es un autorretrato de él, es un detalle de esta obra de él, que es la resurrección de Cristo. Para reconocer a Piero della Francesca, nos vamos a recordarlo por la forma. Acá vemos la perspectiva, las cúpulas, las personas dentro de los edificios, muy gran dibujante, pero vamos a recordar esas pinturas, esos perfiles de estas personas narizonas, y vamos a recordar esta, que es la más, muy parecida a un personaje de Shrek, y ese es el retrato de Sigismondo Pandolfo, para que por favor lo recordemos. Listo. Tenemos el artista, el escultor de este periodo, él solamente va a ser escultor, Donatello, como les decía, una de las tortugas ninjas, especializado con la escultura en un relieve aplanado, y va a trabajar mucho con otros artistas. Listo, yo no les voy a leer todo esto, simplemente lo muestro. Tenemos los pequeños profetas,
Eso es un ejemplo del relieve aplastado, la Magdalena penitente, una talla en madera, y nos vamos a quedar con Donatello, con la escultura del David. Si vemos, es la misma historia de David de la Biblia que hizo Miguel Ángel, pero el David de Miguel Ángel es muy diferente al David de Donatello porque cada artista lo interpretaba como mejor lo quería o como él lo veía. Listo, la historia de David y Goliat. Tenemos, ya casi vamos a terminar, a otro gran artista, para mí es el que mejor representa el estilo del Renacimiento, que es Jan van Eyck. Es un artista muy importante, ese es un autorretrato del hombre con turbante que se crea que es él, es flamenco, o sea, de Holanda, trabajó en los Países Bajos y se ha considerado la mejor parte de él. Es como una especie de un prerrenacimiento, entre Edad Media y Renacimiento, pero él maneja una obra muy importante, el manejo de la tela. No se vean esas telas tan maravillosas, los tapetes y el trabajo como lo tiene. La obra más importante de Jan van Eyck va a ser esta, muy importante, se llama El matrimonio Arnolfini. En esta obra vemos una mujer embarazada que se está casando con un señor, vemos un perrito, unas chanclas, un montón de cosas. ¿Y por qué es la más importante? Porque increíblemente vamos a ver al fondo un espejo. En ese espejo vamos a ver invertido cómo él pudo, con medio de la pintura y pequeñas cositas, reflejar invertidamente, y vemos al cura que los está casando, de los testigos. Por eso es de las obras más importantes del Renacimiento y nos demuestra la habilidad del artista que tenía para representar todas estas cosas. Se considera una de las obras más notables de Jan van Eyck y de los retratos que se conservan listos, simplemente para que entiendan un poco de qué es eso. Finalmente, el último artista del Renacimiento es Alberto Durero, que es alemán. Este es un autorretrato de él. En la Edad Media, en el Renacimiento, se vuelve la figura humana de Cristo. Estos parecen como autorretratos o representaciones de Cristo. Es acá donde vemos a Cristo ya no tan serio como en la Edad Media, sino un Cristo más humano, que uno lo ve peludito, barbadito, monito, lo más de lindo. Listo. Es conocido en el mundo por las pinturas, dibujos y grabados. Va a trabajar también en Alemania como los Países Bajos y se va a inspirar mucho en Rafael Sanzio. Como les decía, estos son unos retratos del hombre, unas pinturas de él. Este es un grabado que se llama Melancolía. Esta pintura es que es una Adán y Eva, un gran pintor. Acá nos muestra cómo el artista en el Renacimiento se ayudó también de la cuadrícula para poder dibujar a las modelos. Vemos que tiene una retícula y sobre el papel cuadriculado puede representar esta figura. Listo. Finalmente nos vamos a quedar con esta obra. Ustedes miran, profe, ¿por qué? Es un rinoceronte. Así es un rinoceronte en la vida real, ¿cierto que no? No es un rinoceronte así en la vida real. El rinoceronte, él jamás en su vida vio un rinoceronte. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo lo pintó? Resulta que él jamás vio un rinoceronte, pero se dio cuenta, un amigo le escribe una carta contando que era un rinoceronte. Entonces le contó que es un animal que habían traído de la India, que tiene el color de una tortuga moteada, que está casi completamente cubierto de gruesas escamas. Es del tamaño del elefante, pero tiene las patas más cortas y es casi invulnerable. Tiene un poderoso y puntiagudo cuerno en la punta de su nariz que afina las rocas, y es el enemigo mortal del elefante. Y el elefante se asusta del rinoceronte, pues cuando se encuentra con el rinoceronte, él se encarga con su cuerno y lo desgarra. Así, en base a esta descripción, Durero fue capaz de dibujar un rinoceronte de esta característica y por eso es el más importante. No siendo más, chicas, las dejo, las quiero mucho, hasta luego y que les vaya bonito. Espero hayan entendido los temas y les quedo debiendo la guía. Un abracito, chao.